Amigos, buenos días, bienvenidos a 24 horas. Hoy es viernes 23 de septiembre, así está Quito a esta hora. Esta es la imagen en vivo del norte de la capital de la República, el sector de las Naciones Unidas. Es en el Parque de la Carolina. La avenida Naciones Unidas presenta tráfico fluido. En este momento tenemos 7 grados centígrados. Antes de que se nos congele la imagen, porque es en vivo, vamos con Liz. ¿Cómo estás, Liz? Qué gusto saludarte y vamos a ver cómo está Guayaquil. ¿Qué tal, Milton y amigos? Buenos días. Llegamos al viernes, ya son las 7:01 de la mañana. Ahí ustedes están viendo esa imagen de la capital. 7 grados centígrados, wow, frío en Quito. Acá estamos a 22 grados centígrados. Les mostramos esa toma del centro de Guayaquil. Ahí, como ustedes pueden ver, el cielo está nublado, pero repito, la temperatura 22 grados centígrados. Así amanece hoy el puerto principal. Me encanta el teleférico, Liz, se ve muy bonito. Esa parte de Guayaquil es realmente atractiva, linda. Bueno, y ahí se ve la aerovía, como tú lo mencionabas, y también la Perla, ¿no? En el malecón y el río Guayas. Así es, 7 de la mañana con 2 minutos. Aquí empezamos la emisión nacional de... ¿Usted ha ido en la aerovía? ¿Perdón? ¿Ha ido en la aerovía? No. No, yo sí. Yo no. ¿Qué clase de Guayaquil? Me quedo con lo que me cuentan de la aerovía, en realidad. Me quedo con lo que me cuentan. Bueno, vamos a tener entrevista del día de hoy. Este día tenemos al presidente de la Corte, el Consejo Nacional de la Judicatura, Fausto Murillo, para hablar de esta posibilidad de declarar en emergencia la función judicial, tanto por el tema de inseguridad, por el tema operativo que tiene la justicia en el país. También nos va a acompañar la abogada Natalie Pernet. Con ella vamos a hablar de este aumento de casos de femicidio, a propósito también de la muerte de María Belén Bernal, analizar también el ámbito, cómo se desenvuelve, ¿no? Este caso dentro del ámbito jurídico también. Así es, 7 de la mañana con 3 minutos, y también vamos a conversar con Mónica Malo, directora ejecutiva de la corporación Mucho Mejor Ecuador. Hoy es el Día del Orgullo Ecuatoriano. Está mi pulserita, mira, con los colores del Ecuador. Orgullosa de ser ecuatoriana. Vamos ahora sí a empezar con el desarrollo. De ser ecuatoriano. Pese a todo, orgullosos. Bueno, hoy se desarrollará el sepelio de María Belén Bernal. Su familia, amigos y conocidos realizarán una caravana desde el Teatro Universitario hasta el Campo Santo Monte Olivo. Será ese último adiós a María Belén Bernal. Las imágenes que vemos fue el momento en que ella llegó a la Universidad Central, donde se levantó una capilla ardiente para darle velación a los restos de la abogada Bernal, donde su familia, su papá, su mamá, su hijo recibieron las condolencias de familiares, amigos y también de colectivos sociales y de ecuatorianos que iban a sumarse a ese sentimiento de pesar, a darles sus condolencias, de decirles que no están solos y que también hay un país que está pendiente de que este caso no quede impune. Y sobre todo el pedido de justicia, ¿no? Que todo se aclare, que quien tenga que pagar e irse a la cárcel se vaya, que la justicia no sea selectiva, que no haya encubrimiento de ningún tipo. La madre de María Belén Bernal insiste en que esto se trata de un crimen de Estado. ¿Vamos con Paul Cuello? Paul Cuello, ¿estás ahí? ¿Estás congelado o está? Sí. Milton, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, después de que se desarrollara la capilla ardiente aquí en el Teatro Universitario, en la Universidad Central, hoy se tiene previsto que se realice el entierro de la abogada María Belén Bernal. Contarles que a las 9 de la mañana llegará el carro, justamente la carroza fúnebre, acá al Teatro Universitario para sacar el féretro de la abogada Bernal. Posteriormente se dirigirán en una caravana hacia el Campo Santo del Monte Olivo, conformada por familiares, amigos, conocidos de la abogada Bernal, que han estado acompañando justamente a la madre Elizabeth Otavalo, que estuvo ayer presente aquí. Momentos tristes se vivieron el día de ayer acá en el Teatro Universitario, pero más que triste, el ambiente se sentía de indignación justamente en contra del gobierno por cómo se ha desarrollado el caso. Hay datos también importantes que reveló el día de ayer la Fiscalía General del Estado, además de las casas allanadas de los padres de Germán Cáceres. También se allanó el día de ayer
la casa de la hermana ubicada en el sector de La Carolina y también la vivienda de otra cadete de la escuela de la policía. Conocemos que se recabaron indicios importantísimos que ayudarían a esclarecer de a poco este caso que ha conmocionado, como bien indican, al país. El ambiente acá en los exteriores de la Universidad Central es totalmente tranquilo. Hasta el momento no hemos visto movimiento de familiares, tampoco de conocidos, únicamente de los estudiantes de la Universidad Central. A las 9 de la mañana, como indico, tiene previsto que se realice esta caravana. Nosotros permaneceremos acá para contarles más detalles. Milton Liz, regreso a estudios. Amigos, buenos días. Buenos días también para ti, Paul. Muchísimas gracias por esa información. Día duro, ¿no? Estas últimas semanas han sido muy difíciles, pero desde que se encontró, se confirmó que el cadáver es de María Belén Bernal, creció la indignación por cómo fue brutalmente, atrozmente asesinada. La madre de María Belén, como decíamos hace un momento, Liz, insiste en que esto es un crimen de Estado. Sí, ayer ella decía, mi hija ya es un ángel, que descansa en paz, pero aquí comienza mi lucha porque este caso no quede en la impunidad. Escuchemos a Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. Mi hija es una víctima. Ella murió dentro de la Escuela Superior de Policía. Por lo tanto, es un crimen de Estado, señores. Es un crimen de Estado. Mi hija no puede quedar impune. No va a ser una estadística más. Sin embargo, esto no termina aquí. Esto va a terminar cuando los malhechores hayan pagado su culpa. Y el comandante general de policía reveló ayer detalles de lo que fue la autopsia, el resultado de la autopsia de María Belén Bernal. Sí, básicamente Milton dijo que lo que se había determinado tras esas pericias, esa autopsia, es que la causa de la muerte es asfixia por estrangulamiento. Escuchemos. En la autopsia se habla de estrangulamiento y asfixia. Ya, entonces, o sea, sabemos que sucedió un hecho en el dormitorio y de ahí eso derivó precisamente a que después él busque una coartada para deshacerse de la culpabilidad, lo cual no ocurrió porque el trabajo de investigación definitivamente dio a estos resultados y todas las pericias y todos los indicios, el trabajo articulado con Fiscalía. 7 y 8 de la mañana, revisamos otros temas. Un nuevo golpe al narcotráfico en Guayaquil, en uno de los puertos del puerto marítimo. La policía antinarcóticos logró decomisar 3.5 toneladas de droga. La droga habría sido camuflada en una empresa exportadora de productos masivos y pretendía ser enviada a Europa. Las autoridades van a dar una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de este decomiso de sustancia ilícita. Más pormenores los conoceremos en las próximas horas. Solamente un dato a propósito, Liz y amigos, se encontraron 95 kilos de droga en la zona de Pachacútec, en la provincia del Napo. También tenemos más detalles más adelante. 7 y 9 de la mañana. Bueno, el acuerdo sin acuerdos, el presidente AMLO, Andrés López Obrador, aseguró que su gobierno y el Ecuador todavía no llegan a un entendimiento total para lograr un acuerdo comercial. Hay temas en 3 productos básicamente, Milton, en los que no se logra llegar a estos acuerdos. Tiene que ver con el camarón, el atún, también el banano, ¿no? Y ahí el problema para Ecuador es que el país, el gobierno, tenía previsto este año cerrar ese acuerdo porque eso le abriría paso también para su ingreso a la Alianza del Pacífico. Escuchemos cómo lo dijo. En el caso del camarón y del atún, no hemos llegado a un acuerdo todavía con Ecuador y existe la queja de atuneros mexicanos de que no le permiten crecer y lo capturan de 5 kilos en Ecuador, y en eso estamos y buscando acuerdos con el gobierno de Ecuador. Nosotros creemos que en la medida en la que podamos encontrar este espacio que siga precautelando el acceso a los productos emblemáticos de la oferta exportable, vamos a llegar a un acuerdo. Pero si esto no ocurre, nosotros tampoco estamos en la línea de creer que tenemos la obligación de suscribir un acuerdo que no atiende esos intereses de la negociación.
Ayer, durante la segunda jornada de la Mesa de Diálogo de Seguridad y Justicia, se planteó la creación de un fondo para las víctimas de las protestas. Sin embargo, advierten que no queda suficiente plazo para firmar acuerdos en estos temas. Uno de los polémicos es la no criminalización de las protestas. Luego de analizar la contrapropuesta del gobierno dentro de los planteamientos en la Mesa de Diálogo de Seguridad, Justicia y Derechos, este jueves el debate, que se extendió por 9 horas, se concentró en 2 puntos. El primero de ellos, crear un fondo para reparar a las familias de las víctimas de las manifestaciones de octubre de 2019 y junio de 2022. Solo fallecidos entre 2019 y 2020 son más de 20 compañeros quienes por fallecidos. De ahí por discapacidad, por otras cuestiones, eso también, si es que da viabilidad de parte del gobierno nacional, vamos a analizar. Frente a este planteamiento, desde el gobierno se habría acogido la propuesta para diferenciar las necesidades de las personas afectadas. Sin embargo, se dijo que para la creación de un fondo se debe contar primero con un pronunciamiento previo del Ministerio de Finanzas. Un punto muerto dentro de esta mesa de diálogo al momento es la no criminalización de la protesta social. Una propuesta con la que el sector indígena espera revisar los procesos penales para 408 miembros de esta comunidad. Hemos pedido la revisión absoluta caso por caso y que también que son sentenciados por cosas que realmente no cumplen, ¿no? en los diferentes casos. Bueno, de parte del gobierno nacional difícilmente han querido comprender, han querido aceptar, insisten en la situación de, por un lado nos llaman, ¿no es cierto?, de que hemos sido financiados por parte de narcotráfico y etcétera. En lo que sí coincidieron fue en la creación de una comisión técnica conformada por la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Gobierno y otros organismos estatales para el desarrollo de la política pública y un protocolo de protección de defensores de los derechos colectivos, humanos y de la naturaleza. Esta mesa se reinstalará el próximo martes. Daniela Valencia, 24 horas. 20, vamos a conversar con Natalie Pernet. Ella es abogada, defensora de los derechos humanos de las mujeres. Hola Natalie, gracias por acompañarnos. Han sido días muy complicados para el país, dolorosos, de vergüenza. ¿Qué nos pasa como sociedad? Ayer Diana Monroy en un reportaje nos recopilaba un poco y hablaba de la indolencia y la alta tolerancia que existe en el Ecuador para la violencia de género. Cómo mujeres son agredidas en la calle y nadie hace nada. ¿Qué pasó con María Belén? 20 minutos escucharon una paliza de este tipo desadaptado y nadie hizo nada en un recinto policial. Hola Milton, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días al país, a quienes hoy me acompañan. Quisiera poder empezar esta noticia, esta entrevista con una mejor cara, pero el luto me invade. Me invade porque no puedo dejar de pensar que María Belén Bernal pude ser yo, que María Belén Bernal pudo ser mi hermana, pudo ser mi madre, pudo ser mi abuela, pudo ser una amiga mía. Y lo que más me estremece es pensar si en verdad nunca voy a llegar yo a ser una víctima de femicidio. Si mi familia no va a tener algún día que poner mi rostro en una pancarta que diga desaparecida, porque salí a correr, porque salí a comprar pan, porque estaba vestida de A o B manera, porque tristemente la culpa siempre recae en la víctima. Y de hecho, en el proceso de María Belén hemos visto cómo una justicia patriarcal, a la única persona que tiene detenida, también es una mujer. Y esa misma justicia patriarcal permitió que la persona agresora, que ese hombre entre, salga, se fugue 3 veces, hasta que ahora ya no se sepa en dónde está, mientras que a otra mujer sí la tiene retenida. Eso se llama justicia patriarcal y viene porque vivimos en un sistema patriarcal que, como tú bien lo dijiste, nos ha hecho creer que es normal, que es común y que la violencia por el hecho de ser mujeres es algo contra lo que nosotras tenemos que lidiar, luchar y aprender a cuidarnos. Tal es así que hay autoridades de Estado que se han atrevido a decir esto. Pero ¿por qué no le damos la vuelta al discurso? Y ojo que hay 12 todavía que a lo mejor cuando la justicia lo requiera ya no los encuentren, ¿no? Ayer la mamá de María Belén decía, mi hija no va a ser una estadística más. ¿Cómo hacemos para que la estadística deje de ser estadística? La estadística dice, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género en el Ecuador. 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual. 87.3% ha tenido
violencia física en sus relaciones con pareja. ¿Cómo hacemos para que estas estadísticas dejen de ser eso? Para no hablar de números. Mira, la herramienta infalible que está aprobada a nivel mundial para erradicar la violencia se llama educación. Educación en todo sentido, para que los niños y las niñas tengan acceso por el simple hecho de ser niños a tener educación. Pero también debe existir una educación en enfoque de derechos humanos, una educación con enfoque de género y una educación en género. ¿Qué quiere decir esto? Mira, los juegos de niños son el ejemplo más palpable de cómo es esta realidad. A ti probablemente te enseñaban a jugar en equipo. El juego más común de los niños, de los varones, es el fútbol. Ustedes juegan haciendo equipo, compiten haciendo equipo. A nosotras, a las niñas, el juego más común era para que alguien nos elija y nos hacían competir entre nosotras, generalmente por nuestro aspecto físico. Te pongo, por ejemplo, sin irme en contra de los certámenes, pero te hacían escoger la quiteña bonita del grado. Entonces tú tenías que pelearte con las otras niñas para hacerla más bonita. Tu valor venía por cómo tú te veías físicamente. Mientras los niños salían a jugar en grupo, en manada, haciendo equipo para jugar fútbol. Desde ahí te das cuenta cómo están los roles de género, porque los niños no vienen manchados. Un niño no discrimina a una niña porque es mujer, ni a un niño porque es indígena, ni a un niño porque es afrodescendiente o porque tiene discapacidad. Un niño está limpio. Es un constructo social. A nosotros la sociedad nos va formando y nos va diciendo esto es lo normal. Entonces tú tenías estas frases que escudan violencia, como la famosísima frase, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Esta frase, que probablemente muchas de las personas que nos están viendo hoy desde el otro lado de la pantalla dicen es que es verdad, escuda un sistema de violencia, escuda un hecho de que tú tienes que estar detrás. Y por eso es tan importante espacios como este, en donde vengamos a hablar de lo que es el feminismo, porque también es un movimiento social al que se le da la peor de las publicidades. ¿Y por qué se nos da cuando hemos sido el movimiento más revolucionario de este siglo? Estamos pidiendo seres humanos, que somos más de la mitad de la población, que nos traten como tal, que nos respeten por ser seres humanos. Ni siquiera por ser mujeres, por ser humanos. Y les estamos pidiendo a otros humanos que no nos violenten. Entonces, evidentemente, ¿qué se puede hacer? Educación, Milton. Y una educación masiva. Y educación que viene en el kinder, educación que viene en casa, y educación que viene en el servicio público. Porque te pongo el caso de Naomi Arcentalias. Quien mató a Naomi Arcentalias hace menos de un año era un fiscal. Quien mata hoy a María Belén Bernal es un policía. ¿Ante quién acudimos si la justicia y la policía no nos cuida a nosotras? Abogada Pernet, buenos días. Y precisamente ahora que usted habla de autoridades, la mamá de María Belén Bernal se mantiene firme en su posición de que esto es un crimen de Estado. Desde su punto de vista, en la parte legal y por cómo se dieron los acontecimientos, se dio en la escuela de policía, policías implicados por participación u omisión, ¿se constituye en un crimen de Estado como ella lo dice, lo señala con firmeza? Hola, ¿cómo estás? Yo más bien me ratifico en que aquí hay responsabilidad estatal por acción y por omisión. Creo que para llegar al tema de que esto es un crimen de Estado, todavía estamos muy verdes para saber todo lo que ha pasado y es irresponsable que emitamos criterios sin tener, por ejemplo, una autopsia verificada, porque la madre de María Belén ha pedido que los restos de su hija, que la autopsia de su hija sean cotejados por personas que no tengan nada que ver dentro del proceso, es decir, por organismos internacionales y demás. Entonces, hasta que no sepamos qué pasó desde el día 0, desde el 11 de septiembre que entró María Belén a un recinto bajo el cual ella debía estar tutelada por el Estado, yo creo que todavía es algo irresponsable decir si esto es un crimen de Estado o no. Lo que es real, lo que es palpable, es que sí hay responsabilidad estatal. ¿Por qué también hay que analizar esto con una mirada, incluso yéndonos más allá de netamente María Belén? Porque cuando tú eres un ciudadano de a pie, y vimos en el caso de Vinces, que ves que a alguien le están violentando y no actúas, te hace un pusilánime, un cobarde, un mal ciudadano.
todo lo que tú quieras. Pero si tú eres una persona, un policía nacional, que es alguien que tiene educación, que está entrenado para proteger a la ciudadanía y ve o comete este acto, ahí estamos hablando de un delito. Porque no es un ciudadano de a pie, porque no eres tú, Milton, no eres tú, no soy yo. Es alguien que está entrenado para no hacer y para proteger quien está cometiendo el delito. Y lo hemos visto en menos de 15 días en 2 provincias, con María Belén Bernal, que terminó muerta, y con la mujer en Vinces, de la cual hasta el momento no se sabe cuál es la sanción que ha tenido dentro de la policía. Y déjenme darles una estadística. Hay más de 1000 procesos administrativos dentro de las filas policiales por violencia intrafamiliar y de género que no tienen solución. Y eso se pone sobre la mesa tras la muerte de María Belén Bernal prácticamente, ¿no? Se comienza a conocer de todo esto y ahora la Secretaría de Derechos Humanos decía ayer que van a pedir a la CIDH que inicie un proceso de observación de este caso para garantizar la transparencia, pero el apoyo de estos organismos internacionales en un determinado momento pueden garantizar esa tutela judicial y también una reparación integral, que este caso no quede en la impunidad. ¿Es lo que se necesita para eso? Mira, hablar de reparación integral cuando hay una persona que ha sido asesinada, ¿a qué le llamamos reparación integral? Elizabeth Otavalo y todas las madres, porque no es solo Elizabeth Otavalo. Hay una mujer que muere por femicidio en el Ecuador cada 28 horas. ¿Qué pasa con esos hijos, con esas madres? Cuando la persona que está muerta nunca volverá. ¿A qué le llamamos reparación integral? Y la Secretaría de Derechos Humanos, quisiera saber cuántas veces sesionó a lo largo de estos casi 15 días con todo el gabinete de seguridad y cómo coordinaron las acciones para darle un soporte real a la madre de la víctima. Sí, yo también quisiera saber eso. Sería bueno saber. Viene una comisión de Colombia, ya está confirmada. Como decía Liz, ¿sí ayudará esto a garantizar? Porque se preguntan, ¿la policía va a investigar a la policía? A la misma policía. Exacto. ¿Podemos confiar? Mira, en este momento... Tampoco podemos generalizar, es cierto. Sin duda. Podemos pensar que hay malos elementos de la policía, quizás muchos malos elementos de la policía, pero podemos confiar en que no va a haber encubrimiento. Yo creo que no podemos confiar ni en la policía en este momento porque realmente han manchado muchísimo el nombre de la institución. Bajo la misma proteger la institucionalidad, han hecho todo lo contrario, señores. Porque en el país no somos tontos. El hecho de que ustedes crean que nos pueden ver la cara de tontos no significa que nosotros como ciudadanos seamos tontos. Este es un proceso que se ha llevado con muchas irregularidades y sin duda alguna no deben ser todos los miembros de la fuerza policial, pero sí son muchos porque hay más de 1000 denuncias por violencia doméstica, que ni siquiera es doméstica, es violencia, señores. Está muy mal llamado que se lo diga doméstica porque pasa dentro de un hogar, pero bueno, que no tiene resolución. Entonces, ¿en qué podemos confiar cuando el sistema de administración de justicia también no es fiable? Es lógico y es responsable que hayan veedores externos. ¿Y sabes por qué? Porque María Belén se volvió mediático. Porque si no fuera por este movimiento que hizo tanto ruido, hoy no hubiese algo que estremezca y que no permita que este caso quede en impunidad. Pero cuando mañana pase el tema, ¿qué va a pasar? Va a ser como Lisbeth Vaquerizo, va a ser como Naomi Arcentales. Mientras estábamos buscando a María Belén Bernal, otra mujer murió en Carchi, víctima de su pareja. Mientras estábamos buscando a María Belén Bernal, días antes, una mujer fue asesinada a puñaladas en el sur de Quito y luego quien la mató se suicidó. Entonces... ¿Y las cadetes? Las cadetes... Una mujer cadete es la única detenida, ¿no? Es la única detenida, Milton, pero también hablemos de la violencia estructural, porque tú tienes ahí sistemas jerárquicos dentro de la Policía Nacional y en general. No estoy defendiendo la cadete, estoy hablando de esta situación de justicia que demuestra ciertas cosas también. Y aparte, es un error pensar que desde el feminismo decimos a la cadete Jocelyn no hay que juzgarle por ser mujer. Jamás. A la cadete, al cadete, a todas las personas hay que juzgarlas con elementos, con pruebas, con un juicio justo. Y eso es lo que abraza este movimiento. Entonces, nada más para contestarte, podemos confiar. En este momento tiene que haber veeduría,
Tiene que haber transparencia y sobre todo no puede haber impunidad. Y luego reestructuración y luego educación. Sin duda. Y mira, Milton, yo no aplaudo como muchas otras personas aplauden que se haya puesto una cúpula de mujeres, porque mira, esto es una manera también, si a esas mujeres no se las va a escuchar, si esas mujeres no tienen preparación y educación en género, si esas mujeres no están listas para asumir el cargo, esto se llama violencia simbólica. Esperemos que ahora sí sirva. Natalie, gracias por... que terminar, gracias por habernos acompañado. No te preocupes, Milton. Y todos pedimos justicia, así es. Pedimos que no haya impunidad. Un gusto estar en Teleamazonas. Bueno, hablar de esta declaratoria de emergencia que se pide desde la función judicial tras los hechos ya conocidos, 3 fiscales asesinados, jueces y fiscales amenazados, instituciones judiciales también bajo amenazas de bomba en algunas ocasiones, y eso enciende las alertas. Por ahora la solución, audiencias telemáticas, pero concretamente en el corto plazo, ¿qué más se va a hacer para darle las garantías que necesitan para ejercer su trabajo? Bien, vale la pena precisar algo, ¿no? Una cosa es teletrabajo y otra cosa es audiencias telemáticas. El Consejo de la Judicatura y ninguna dirección provincial ha dispuesto teletrabajo. Lo que está en la ley y está en potestad de los jueces es decidir si las audiencias son presenciales o telemáticas. Eso es algo muy diferente. En segundo lugar, claro, el Consejo de la Judicatura no es que ha estado pasivo y por cuanto han ocurrido estos hechos violentos ha reaccionado. No, el Consejo de la Judicatura en abril emitió un nuevo instructivo de procedimientos de seguridad y protección para los servidores judiciales. La Fiscalía también emitió un instructivo actualizado para dar protección conforme lo vayan requiriendo los servidores judiciales, jueces, fiscales, sienten que están amenazados, que están en riesgos por los procesos, especialmente relacionados con narcotráfico o crimen organizado, tienen la potestad, está en la página web de la función judicial y todos tienen acceso. Inmediatamente que se sienten amenazados, pedir protección a través del Consejo de la Judicatura en base a este instructivo y el Consejo inmediatamente acude al Ministerio del Interior y está en la obligación, porque es una obligación de la Policía Judicial, prestar seguridad y protección a todos los ciudadanos y específicamente a las autoridades y funcionarios que por su trabajo están en condición de riesgo. Eso es lo que estamos haciendo. No hemos quedado, digamos, pasivos o por este tema estamos activándonos. No, hay un procedimiento establecido previamente. Pero en ese sentido hay quienes dicen que ese protocolo, la activación del mismo, toma su tiempo, que no es que lo piden hoy y ya mañana está. Y por otro lado, la presidenta de la Corte Provincial del Guayas decía, no solo pasa por ese acompañamiento a ese fiscal, a ese juez que está manejando un caso de crimen organizado. En las instituciones no hay escáneres para detectar si alguien ingresó con un arma o no. No hay el resguardo tampoco debido. Y ahí la pregunta es, ¿por qué? Y si hay el presupuesto para eso o no. La función judicial para mejorar y modernizarse y dar seguridad, como señala usted, necesita inversión, es decir, contar con los recursos. Le voy a dar unos ejemplos. En el año 2012 al 2017, en las gestiones de aquellos consejos de la Judicatura, cuando el presupuesto sobraba, se gastaron alrededor de $70 millones en empresas de seguridad privada. Indudablemente, al ingresar las empresas de seguridad privada, se hizo a un lado a la escolta judicial, a la policía judicial. Como había contratos, enormes contratos, de valores importantes como los que acabo de señalar, las empresas privadas tomaron el control y la protección de las unidades judiciales. Cuando se acabó el dinero, desaparecieron las empresas privadas de seguridad y también desapareció la escolta judicial. Hoy tenemos alrededor para todo el país 219 servidores policiales que ayudan y protegen las unidades judiciales. En cuanto a la protección de los servidores, existe el instructivo que establece un protocolo de amenaza que sienten los servidores, inmediatamente hacen saber al Consejo de la Judicatura y de inmediato se pone en contacto con la policía. Hay que hacer un estudio mínimo de riesgo, hay que hacer una entrevista y ver el entorno del riesgo para poder dar el grado de seguridad y protección necesario. No tenemos capacidad, el país no tiene capacidad para poner un policía al lado de cada juez y al lado de cada fiscal. Sobre todo si lo solicitan. Y usted toca un tema bien importante, que los jueces soliciten la protección. Pero hay un bajo número de pedidos de protección. Aquí tengo una estadística. 2019 apenas pidieron 12 jueces protección.
2020, apenas 9 jueces pidieron protección. De un universo de ¿cuánto? Usted sabrá el número total de jueces en el país. En el 2022, 25 jueces en lo que va del año han pedido protección. Para mí esto es una cifra baja, no sé si para ustedes baja. Sí, tenemos alrededor de 2.000 jueces. ¿Y cómo se explica que se pida una declaratoria de emergencia y hay un número bajo de jueces que piden protección? Es una contradicción. La declaratoria de emergencia que han salido a solicitar, yo respeto, pero sí debo ser enérgico en esto. Señores jueces, dedíquense a dictar sentencias. El área administrativa, las competencias administrativas son del Consejo de la Judicatura, órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. O sea, más claro, no molesten, trabajen. Dedíquense a dictar sentencias. No, eso es lo que corresponde y no incurrir en el ámbito administrativo. Usted ha señalado un punto importante. Apenas 22 o 12, conforme usted lo señala, 25 en lo que va del año 22. En muchas ocasiones, y siempre se está reiterando a los servidores judiciales, si sienten amenazas, bajen de la página web el formulario, llénenlo e inmediatamente se tramita. Hay servidores que se les ha ofrecido, porque hay un estudio de los casos sensibles que están llevando de narcotráfico, delincuencia organizada, y en algunos casos se han resistido a recibir protección. Ahí ya no podemos nosotros hacer más. Hay mecanismos de capacitación. Hoy por hoy la Fiscalía está llevando adelante capacitación en términos de seguridad individual y de prevención, porque también los servidores, los seres humanos, tenemos que tener conciencia del riesgo y necesitamos, sin duda, conocer procedimientos que suelen sugerir los técnicos, la policía, las unidades de protección, no vaya por el mismo camino todo el tiempo, tenga ciertas precauciones, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Pero ya en lo de fondo, lo que corresponde al órgano administrativo, nosotros estamos dispuestos, listos a dar la protección con la Policía Nacional. El día martes, me parece que fue la reunión con el Ministerio del Interior, con la Fiscalía General, con la policía, con el Consejo de la Judicatura, por iniciativa del presidente del Consejo de la Judicatura y de los vocales. Se convocó inmediatamente. Hemos puntualizado ciertos aspectos técnicos y de inteligencia para poder responder a la necesidad de protección. Está prevista la creación de una unidad de protección judicial a nivel nacional. Ese es el compromiso a un poquito más largo plazo, pero se están actualizando y la policía se ha comprometido. Solicitud de protección inmediatamente será tramitada y el servidor judicial, pero necesariamente hay que hacer un estudio de riesgo mínimo que llevará un par de días para ver el grado de protección que necesita ese servidor. Doctor, ¿no se ha analizado quizás lo que se puso sobre la mesa en algún momento, el tener jueces sin rostro, como también lo aplicó en un determinado momento Colombia, Italia, Perú, para cierto tipo de delitos, en épocas donde pasaba lo que ahora sucede en Ecuador, donde la mayoría de estos delitos, o más bien iban en aumento los delitos relacionados al crimen organizado? Tanto es que el Consejo de la Judicatura no ha permanecido pasivo. Hemos anunciado al país en días pasados la culminación del proceso de selección, concurso de méritos y oposición para los jueces, 14 jueces que integrarán la unidad especializada en el juzgamiento de 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado, que es de donde se generan las amenazas por lo general. Y ahí está la razón de por qué tener una unidad especializada con la debida protección. Estamos nosotros en este momento con la asesoría de la Embajada Americana haciendo las adecuaciones físicas en la unidad aquí en Iñaquito, donde va a funcionar esta unidad especializada para protección física, procedimientos de detección de metales, seguridades al ingreso interno, externo y protección personalizada a cada uno de los jueces y servidores de acuerdo al riesgo y al estudio de riesgo que nos dé como resultado el análisis. Pero hoy por hoy, el día lunes 26, empieza el curso de formación inicial de 52 días para los 36 jueces, digamos, potenciales jueces que han sobrepasado la etapa de méritos y oposición. Y el país tendrá en poco tiempo los 14 jueces que van a integrar esta unidad para
juzgar, repito, delitos de corrupción y crimen organizado. Cuando usted dice con la debida protección, se entiende también mayor resguardo policial. Usted ha señalado 219 uniformados para las instituciones a nivel nacional. De esos 20 en la zona 8, considerada hoy la zona más peligrosa del país, un número que resulta incluso insuficiente. Considerado con la cantidad de policías que quizás le dan resguardo a quienes tienen alguna medida cautelar, por ejemplo. Sin duda, las circunstancias no son de las mejores. Hay necesidades y hay dificultades, pero estamos nosotros identificados y conocemos y sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso es que esta mesa técnica es permanente y vamos a hacer un seguimiento semanal de los resultados hasta poder concretar y conseguir la unidad de protección del sistema judicial a nivel nacional. Eso está correcto. Tenemos un minuto, doctor. Para el tema logístico, empezaron a comprar escáneres, computadores. ¿En qué número y para quiénes? 4.423 computadoras hemos recibido en estos días. Anteayer estuve yo en la recepción. Van a ser entregadas a nivel nacional a todos los jueces, a todos los secretarios, ayudantes y técnicos de ventanilla. 585 escáneres a nivel nacional serán distribuidos. Esperamos las impresoras. Lo que le quiero decir es, con recursos, el Consejo de la Judicatura puede actuar, puede hacer su gestión. Sin recursos estamos absolutamente limitados a pagar sueldos, pagar luz, agua, teléfono y no tenemos para más. Vamos a la pausa, terminamos, doctor. Solo dígame algo, sí, no o tal vez, emergencia. No es necesario la emergencia siempre y cuando sería, digamos, oportuna, siempre y cuando signifique recursos, inversión en el sistema de administración de justicia. Una emergencia demagógica o política no sirve de nada. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura. Mónica Malo, directora de la corporación Mucho Mejor Ecuador, está con nosotros. Mónica, sí, pese a todo lo que está pasando en el país, las cosas positivas también hay que resaltarlas y destacarlas. El Día del Orgullo, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, el Día del Orgullo Ecuatoriano es un día para vestirnos de los colores del país, para poder colocar la bandera de nuestro Ecuador y con la bandera de nuestro Ecuador mostrar que en el país sí hay cosas positivas, sí hay acciones que mostrar. Hoy, por ejemplo, acá en la ciudad de Quito se va a embanderar la calle Chile, el barrio de La Guaragua también va a estar iluminado con los colores del país y son acciones simbólicas que nos lleva a pensar entonces que si todos comenzamos a encontrar esas acciones positivas, el hacer el bien, el encontrar, consumir producto nacional, el viajar por el Ecuador, el dar una frase amable a mi prójimo, el hacer una acción positiva por mi vecino, por mi compañero de trabajo. El ser solidario, el intervenir. Exactamente, el ser empático. El ser empático con lo que le está sucediendo a quien está a mi lado. Todo eso es causa de orgullo nacional. Todo eso nos lleva entonces a decir que en el Ecuador los buenos somos más y que podemos hacer las cosas bien. Hoy es un día en el que festejamos la identidad nacional y la producción ecuatoriana de calidad. Y les invitamos a comer, a viajar y a consumir ecuatoriano. Mónica, buenos días. Y este es el cuarto año, ¿no?, que cada septiembre se celebra este Día del Orgullo Ecuatoriano y también cómo ustedes van midiendo esa respuesta por parte de quienes nacieron o viven en este país, sumándose a darle el valor, no solamente un día específico, sino en general, a lo nuestro. Hola Liz, buenos días. Sí, la respuesta va creciendo constantemente, ¿no? En nuestros estudios de mercado nos dicen que el 72% de los ecuatorianos está buscando producto nacional, adquiere el producto ecuatoriano. Entonces, con base en eso, creemos que sí es una herramienta apropiada para lograr que los ecuatorianos vayan creyendo en la producción nacional, pero también en el talento que cada uno de nosotros tenemos, en la capacidad, como decía hace un momento, de hacer las cosas bien, en ver que nuestros productos no solamente triunfan en el mercado nacional, sino que también los productos de exportación no tradicional van creciendo en mercados internacionales. Y que tenemos que pensar los ecuatorianos cuando vemos un producto con ese sellito, con la huella del Ecuador. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que significar? Bueno, eso significa la producción ecuatoriana de calidad. La huella de Mucho Mejor Ecuador no solamente
significa identidad, no solamente nos da origen, y claro, nos sentimos orgullosos al ver una huella, al ver la tricolor, sino que detrás de eso hay todo un proceso de evaluación técnica que se hace en cada una de las empresas y nos permite entonces decir que el producto o el servicio que tiene esta huella es un producto de calidad garantizada, porque cumple primero con todos los requisitos técnicos legales, es decir, que cumple con el marco legal del país, que esa es la primera, la primicia, digamos, que mucho mejor Ecuador busca. Llevar a las empresas a que sean formales y al ecuatoriano consumidor también a que elija producto formal. Y luego todo lo que significa el proceso técnico en cuanto a normativa, tanto nacional cuanto internacional. Entonces, la huella de Mucho Mejor Ecuador significa que podemos decir que en Ecuador se produce con calidad y que va a satisfacer todos los requerimientos de los consumidores. Y quizás también cada año cómo va el aumento también de esos productos, del número de productos, ¿no?, que van obteniendo esta huella tricolor, esta identidad, pero que además pues resume todo lo que usted acaba de decir, que se basa básicamente en calidad de ese producto. Es así, es que no podemos pensar que se compre ecuatoriano por ser ecuatoriano. Tiene o debe tener calidad, debe satisfacer a un consumidor que es cada día más exigente. En todos estos 2 años, a pesar de la pandemia y de todas las acciones que ha vivido el Ecuador, vemos cómo las empresas siguen apostando al país. ¿Cómo ha sido el crecimiento de participación de las empresas desde hace 4 años hasta ahora? De 4 años hasta acá hemos tenido un 30% de crecimiento y apenas un 6% de deserción. ¿Cuántas empresas en numérico son? 660 marcas, más o menos estamos hablando de cerca de 90 marcas, ¿no es cierto?, en estos 4 años. Pudiéramos ser mucho más, pero no sucede esto porque tenemos un sistema de filtro, de evaluación que permite que una empresa tenga o no el derecho de uso de marca. Hay una cosa que sí nos llama la atención. El 80% de las empresas que solicitan la huella de Mucho Mejor Ecuador no la pueden tener, y no la pueden tener por la primera parte, que no cumplen con el marco legal del país. Y eso es lo que no nos permite crecer. Nosotros recibimos cerca de 100 evaluaciones 100 solicitudes mensualmente para poder tener esta huella. Y Mónica, y cuando se habla de marca se piensa generalmente en esa gran empresa, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese emprendimiento que también se incrementó paradójicamente durante estos 2 años de pandemia, según pues algunos estudios determinan eso, que el Ecuador creció en eso, en ese emprendimiento local? Bueno, para el emprendedor tenemos un sello especial, se llama el sello emprendedor. Esto es en alianza con la Alianza del Emprendimiento y Innovación. Y lo importante de esto es que a ellos les enseñamos, les llevamos a que tengan una ruta de formalidad. Y también ha ido creciendo de manera más paulatina, porque no todo emprendedor nace como empresa. Sin embargo, tenemos un apoyo y una asesoría a que lleguen a consolidar este concepto de que me quiero ver ecuatoriano, me quiero ver de calidad y quiero potenciar mi marca a nivel nacional. Bueno, entonces hoy es un día importante, es un día para sentirse orgulloso y es un día para mostrar la huella. Suerte, Mónica. Así es, les esperamos a todos vestidos de amarillo, azul y rojo el día de hoy. Hoy también juega Ecuador, a propósito, Ecuador-Arabia Saudita, y usted lo va a ver por Teleamazonas a las 3 de la tarde rumbo al Mundial de Qatar. Gracias a Mónica Malo, directora de la corporación Mucho Mejor Ecuador. 7:58, tenemos que terminar. Liz, buen fin de semana, pues todavía nos falta el mediodía, faltan los locales, falta la noche, así que de todas maneras tengan buen fin de semana. Así es, y que hoy predominen estos 3 colores, amarillo, azul y rojo. Con esto de aquí nos despedimos, ya viene la emisión local de noticias.